Un saludo para todas y todos. Voy a hablar de lo que no se habla, del duelo perinatal en nuestras vidas, que lo que me he dado cuenta es que está más presente de lo que nosotras mismas podemos identificar, de lo que nuestras familias pueden reconocer, e incluso de lo que las instituciones que atienden la gestación y el parto conocen, aunque lo están viviendo continuamente. Y entonces estas palabras quiero irlas compartiendo. También voy a leer un poco de un documento que escribí para este momento, este compartir. Y entonces lo primero es que quiero dar gracias a las almas que desde el misterio nos convocan a establecer la dignidad del vínculo con lo eterno. Almas que buscaron venir a la tierra y continuaron su viaje por el cosmos. Y con esta charla también quiero hacer un reconocimiento, porque estoy sintiendo la gran labor de la Comisión de la Verdad. Y en este momento esa palabra se está regando por el territorio nacional y están viniendo hacia nosotros como los reflejos de esos vientos de verdad que estamos en este momento abriendo para todo el país. Y entonces cuando pasa esto, cuando esos vientos de verdad vienen, sacuden todas las ramas de nuestros árboles genealógicos. Los que somos cada uno de nosotros. Por eso esta charla, aunque va a ser en mi voz pausada, es una arenga, es un llamado a la dignidad del reconocimiento de esos seres, de esas almas. Entonces cuando yo fui invitada a trabajar acá en la Corporación Maternace para esta formación de duelo perinatal, me hice una pregunta que yo llamo metodológica y es preguntarme esto que tiene que ver conmigo. Y pues fue una pregunta maravillosa porque me trajo a la conciencia un montón de historias familiares que no las había unido y que gracias a esto se unieron. Y lo primero entonces es que cuando me pregunté por ese vínculo con el duelo perinatal, recordé que hace más o menos 25 años mi hermana tuvo un bebé que murió al nacer. Y ese sobrino, Luis Fernando Barrera Montagut, yo lo tenía en el olvido. Y ahí lo reconocí como sobrino y lo incluí dentro de mis sobrinos. Y ahí también recordé algo que ya sabía, que era que mi abuela paterna había muerto en su 13º parto y después su bebé, y que mi nombre es por ella. Y entonces recordé que recientemente había muerto el bebé de una amiga que faltaba un mes para nacer y murió en su panza. Y también recordé a una tía que dice en mi familia que tuvo 23 nietas y 7 hijos vivos. Y esas listas se me fue acrecentando. Y entonces también recordé, le di un sentido que cuando había levantado mi árbol genealógico, pues me di cuenta que mi mamá antes de mí había tenido una pérdida gestacional de unas gemelas, que yo digo que son unas gemelas, y las puse en mi árbol y las reconocí. Pero en este proceso de pensar el duelo perinatal, me di cuenta que entonces si eso era así, yo era una hija arcoíris.
y que muy probablemente mi mamá no había realizado su duelo de esas hermanas que tuvo. Entonces adquirió un nuevo sentido, algo que yo ya tenía identificado dentro de mi árbol. Y entonces ahí también me di cuenta de algo muy, muy fuerte, y es que yo pertenecía a una generación donde la interrupción del embarazo se convirtió en algo que se naturalizó como parte de la libertad de las mujeres, pero que con ese proceso no se realizó también el derecho a realizar el duelo y a poder hacer una revisión de la vida que estamos llevando, y que parte de esos duelos aún están en muchas de nosotras y que continúan estando ahí rezagados en ese dolor, y que muchas veces no lo pudimos comprender ni saber qué era lo que nos estaba pasando a partir de esas experiencias. Y entonces esto es lo que me moviliza ya estando ahí a comprender que era importante abordar este silencio que había ahí, y que a veces cuando lo hemos nombrado no les damos como su justo lugar. Y entonces ahí también había una sensación muy grande de que era necesario hacer como una justicia, ¿no? En el reconocimiento de esos seres. Justicia comprendida, como dicen unos abuelos indígenas, que dicen: la justicia es volver al orden. Y volver al orden es reconocer a todos esos seres que partieron y que muchas veces no los nombramos, no les ponemos nombre, ni tampoco les hicimos los honores necesarios, y que también muchas de nuestras madres, abuelas y tías murieron con la tristeza, con esa tristeza, tuvieron una muerte con tristeza, porque esa tristeza de eso que sucedió nunca la pudieron procesar. Y entonces cuando uno ya mira eso en la dimensión de lo que significa la cantidad de mujeres que experimentan estos duelos, y de familias y de padres también, entonces podemos estar hablando de un ambiente de dolor y sufrimiento grande que ha permanecido en el tiempo. Y parece entonces como si esta historia mía fuera como un poco turbia, pero en realidad lo que me he dado cuenta es que estas historias perinatales de duelo están más presentes de lo que realmente estamos como dispuestos a reconocer. Y ahí entonces viene algo muy importante, y es que dentro, digamos, de los sistemas de salud nacionales e internacionales se dedica un gran presupuesto en términos de salud pública a la prevención de estas situaciones de duelo, a las muertes gestacionales de las madres y de los bebés, pero se desconoce completamente ese otro lado, que es la repetición que se está dando cuando no se hacen esos duelos. Entonces necesitamos poder reconocer estos árboles genealógicos que somos y cómo cada uno de nosotros está llevando estas historias de dolor, y poder que eso se pueda, no nos enfoquemos solo en las cifras de salud, sino en poder reconocer esta otra parte que dentro de la historia humana también hace parte de lo que hemos experimentado y lo que investigamos, pero que muchas veces por la legitimidad del conocimiento que no es, entre comillas, científico, entonces no se reconoce como un conocimiento. Entonces muchas veces estos dolores se han llevado a la tumba, pero se hacen otra vez notar en las futuras generaciones cuando no se realizaron adecuadamente.
Entonces todo ese silencio, todos esos llantos, todas esas palabras no dichas, los secretos que se han acumulado como un dolor, van a ser parte del inconsciente familiar y del inconsciente colectivo. Y en este momento que estamos en una coyuntura importante en Colombia con la ley 2244 de parto digno, respetado y humanizado, en ella se incluye el derecho de las mujeres a vivir esta experiencia de el acompañamiento en el duelo y el reconocimiento de lo que esto significa. Entonces, estamos también en sincronía y en consonancia con esta ley, haciéndole, digamos, eco a esa transformación que necesitamos hacer todos, las dulas, las parteras, los cuidadores del nacimiento y también toda la forma en cómo se atiende dentro del sistema médico. Todos estamos en este momento en poder comprender cómo lo podemos hacer mejor. Y entonces ahí reconocer que la muerte gestacional y neonatal de un hijo o de una hija, que se da de forma voluntaria o involuntaria, es un acontecimiento importante en la vida de una mujer, de un hombre y de una familia, y que queda grabado en ese inconsciente familiar y que requiere ser atendido, porque entonces vamos ahí a la repetición. Y ahí estoy también pensando otra vez en la Comisión de la Verdad, que nos está trayendo toda esta palabra para poder que llegue a nuestro corazón el sentimiento de no repetición, de poder tener entonces una nueva visión de lo que queremos vivir como comunidad, como sociedad. Bueno, entonces cuando pensamos en esto, pensamos por ejemplo en saber que una abuela dejó morir a 2 hijos de hambre en un contexto de guerra para conseguir que los demás hijos salieran adelante. Nos ayuda a entender por qué su nieta, perfectamente sana, ha tenido 2 abortos naturales y teme no poder quedar embarazada. También nos permite comprender por qué una mujer decide, entre comillas, no tener hijos, al tener el mismo nombre de su abuela que tuvo esta experiencia. Entonces, ahí podemos encontrar una lista larga de estas historias de cómo afecta en el futuro de las generaciones de las mujeres y de los hijos y las hijas estas experiencias. Y entonces uno cuando piensa cómo se puede acompañar el duelo perinatal, es como que es necesario creer en algo, creer en el cielo, en el universo, en Dios, en la vida. Y si uno no puede creer en nada de eso, yo digo, bueno, pues creamos en el árbol genealógico que nos está dando una información. Porque para nosotros poder estar acá, han pasado más o menos 7.500 personas que tienen que haber existido para que estemos acá. Y entonces a través de esa existencia es que nosotros podemos comprender el dolor que se experimenta, eso que es incomprensible, que es un enigma en nuestra vida. Entonces por eso estamos hablando de lo que no se habla. Y entonces esto nos ha llevado a hacer varias transformaciones. Cuando, digamos, en contextos a veces hospitalarios, a veces psicológicos, se habla de hijos no nacidos. Y entonces lo que hemos comprendido nosotros es que todos los hijos nacen, porque son almas que están encarnando. Y esas almas, entonces, cuando deciden seguir su viaje a las estrellas, entonces ellos, al encarnar acá durante el tiempo que sea, aunque sea el más mínimo tiempo, podemos decir que existieron, porque ya existen en nuestro árbol genealógico. Esos seres vinieron aquí a contar una historia, a ser reconocidos, a volver a decir, aquí estamos nosotros. Entonces nosotros ya no decimos hijos no nacidos, sino que decimos que son nacidos en el espíritu, nacidos
a la muerte, nacidos a la eternidad. Y ahí también entonces ya podemos decir que este momento, cuando hacemos ese reconocimiento, es el primer momento del duelo, donde una madre y un padre pueden generar su primer vínculo con esa alma que vino y partió. Es el primer vínculo que se establece, poder reconocer que existió, poder reconocer que esa madre, aunque sean pocas semanas de gestación, ya es una madre. Porque recordemos que cuando nace un bebé, nace una madre, nace un padre y nace una familia. Entonces, ese vínculo entre los padres es muy importante poderlo reconocer para poder llevar a cabo las tareas del duelo. Y así también después nosotros podemos nombrar a esos hijos, hijos del cielo, hijos estrella, y vincularnos a ellos de otra manera, y las madres se pueden llamar así, madres y padres del cielo. Porque entonces, si no lo reconocemos, las memorias de esos hijos siguen rondando en el árbol familiar para ser reconocidos. Cuando los desconocemos de nuestra historia, de nuestra biografía, se convierten en excluidos del clan, y junto a esta exclusión se construye un síntoma familiar y personal, unos estados emocionales de tristeza, frustración y deshonra. Y entonces ahí eso es, digamos, algo para nosotros importante, pasar del dolor a la honra, a honrarlos. Y estamos en este momento también dándonos cuenta que el conocimiento en este momento, como más que nunca, es necesario que tenga un sentido político, porque nos aboca a hablar de los duelos de nuestra generación, los intergeneracionales de nuestra misma época, y los transgeneracionales que vienen de los ancestros, y de conceptos como consciente e inconsciente, que ya no pueden ser un tema de especialistas o de psicoanalistas, ¿sí?, o de psicólogos, sino que son conceptos que necesitamos apropiar para la vida, ejercerlos para la ciudadanía, porque nos están afectando nuestra salud, nuestra vida y nuestra muerte. Y ahí entonces, cuando uno hace eso, es que entra uno, digamos, a ese camino de la conciencia, cuando puede reconocer la existencia de esas experiencias, y ese camino de la conciencia es a la conciencia de la muerte, y saber que la conciencia no muere, la vida no muere. Y ahí estamos entonces en esa tensión, porque esto es lo que se confronta cuando estamos experimentando un duelo de esta magnitud. Los ciclos que no se cierran se vuelven a repetir, los duelos que no se realizan se vuelven a manifestar. Los duelos gestacionales de nuestras abuelas, bisabuelas, tías, maternas y paternas han creado un sentimiento de injusticia y de algo también injustificable que se puede convertir en el tiempo en unos duelos crónicos. Y esta, digamos, experiencia ubicada en el contexto nuestro colombiano, que hablamos de tanta guerra y tanto dolor que se ha vivido, adquiere un nuevo significado, ¿no? Porque no es gratuito. Cuando estamos viendo estos duelos, también necesitamos pensar qué contexto estamos viendo nosotros para que eso sucediera. Y entonces ahí nos encontramos con conceptos psicológicos que yo los traigo en este momento para pensarlos así como en un sentido político, como es el de proyecto sentido gestacional o el del síndrome de aniversario. Cuando todas las investigaciones que se han hecho sobre el proyecto sentido gestacional, sobre las matrices perinatales, nos muestran que este momento de la gestación es un momento que va a determinar muchas veces el futuro de las generaciones, de cada persona. Y ese tiempo de 9 meses antes de la gestación, durante la gestación y luego el parto y los primeros 3 años de vida del proyecto sentido gestacional, cuando se ve ese proceso ahí interrumpido, esos hijos
de todas maneras quedan registrados en nuestro árbol. Y podernos dar cuenta de eso y hacernos responsables de cómo queremos entonces gestar y criar a los hijos, hace parte de eso. Y cuando estamos haciendo este reconocimiento también estamos ordenando la herencia que queremos dejar a los otros seres que vienen en nuestro árbol. Entonces, cuando esto no se puede reconocer, cuando no podemos darnos el tiempo para duelar, muchas veces pasa en nuestras vidas lo que se llama un síndrome de aniversario, volver a vivir un dolor y un sufrimiento, y muchas veces no podemos reconocer qué fue lo que sucedió. Y esto ya está también estudiado, investigado, y ahora necesitamos hacernos cargo de eso como parte de la historia de nuestras vidas. Entonces, por todo esto que les estoy diciendo hasta el momento, es por lo que nosotros nos disponemos a romper el silencio del dolor y sufrimiento que implica la muerte de un hijo o una hija en la etapa gestacional y neonatal. Y entonces ahí queremos hacer un reconocimiento, una validación del duelo, del sentimiento de dolor de las mujeres y de las familias, y también de lo que significa acompañar como dulas, parteras, cuidadores del nacimiento, como familias, como sociedad y en las instituciones donde se da atención también en salud. Y asumimos entonces con eso como la responsabilidad colectiva de hacernos cargos, de aprender y de enseñar las formas como podemos sostener ese tránsito por ese tiempo. Y lo que significa entonces para todos los que estamos en la tarea de acompañar la gestación y el nacimiento, una transformación de nuestros sistemas de creencias y una apertura a lo que cada familia y cada mujer ha vivido y tiene como sistemas de creencias con respecto a eso, y una revisión entonces de nuestros árboles familiares, porque esta será realmente una forma en que podemos unir todo lo que ha desarrollado la medicina como formas de atención y prevención y lo que los árboles genealógicos nos están contando para tener una vida plena. Y entonces ahí, cuando estábamos haciendo toda esta reflexión, nos llega la comprensión de la forma como dentro de otras comunidades étnicas se ha pensado estos momentos. Y viene entonces el concepto de rituales de paso. Entonces estamos hablando del duelo y aparecen los rituales de paso. Y nos damos cuenta entonces que esos rituales de paso que existieron durante muchas generaciones, ahora ya lo hablamos como duelo, y el duelo ya es un concepto más psicológico, psiquiátrico, y que viene también dentro de los sistemas de salud, pero que atiende también a un momento de transformación en la vida de las personas, un momento donde es como un parteaguas en la vida de alguien, que es un antes y después en la vida de esa persona. Entonces ahí nos damos cuenta de que todos nuestros actos están basados en sistemas de creencias, y que cuando vivimos el momento de la muerte durante la gestación o en el nacimiento, estamos como en un momento paradójico, donde se juntan la vida y la muerte. Y que esto nos empieza a dar es como un contrasentido, y entonces poder comprender esto nos implica hacer como un viaje a la conciencia de para qué es que nosotros estamos acá en la Tierra, y cómo la Tierra también tiene, como decir, su propia ley, su propia forma de funcionar, porque acá tenemos la Tierra como madre, nos recibe, y nosotros ahora estamos pensando entonces todo este dolor y sufrimiento de las madres. Entonces, los duelos son rituales de paso que es necesario realizar como seres vinculados a los ciclos naturales, viviendo en sociedades, en comunidades y moviéndonos en este planeta que nos configura en esa relación con todos los elementos y con el cosmos y con el universo. Y ahí entonces lo ponemos ya en esa dimensión, porque los rituales de paso
ya no solo involucran a la persona, sino todo el contexto que la persona está viviendo. Entonces ahí los rituales de paso son procesos de conciencia colectiva que recogen los conocimientos sobre los momentos de transición que se operan en el ser humano por un acontecimiento biológico o biológico y cultural, sociocultural. Y hay unos, digamos, centrales que son como los más reconocidos, y es el nacimiento, el hecho de que viene un ser y que van a ser una madre y un padre y una familia. La pubertad, que es el reconocimiento y la expresión del estatus sexual. El matrimonio, que es la aceptación de un papel de adulto en la sociedad. La muerte, que es la vuelta al mundo de los antepasados. Entonces, cuando se juntan el nacimiento y la muerte, estamos en ese momento paradójico, y este duelo por eso es también tan movilizador de todos nuestros sistemas de creencias, pone en tensión todas nuestras creencias. Entonces, cuando estamos haciendo esta comprensión de los rituales de paso, ellos sostienen la transición de un estado de vida a otro, que representan los cambios básicos en la vida de una persona, y el ritual permite que la comunidad tenga momentos de unión y momentos de polarización para que quienes estén involucrados en ese proceso se sientan llenos de fuerza para asumir esa nueva condición. Y entonces ahí, ¿qué es lo que implica que reconozcamos los rituales de paso? Que este poder, digamos, esta capacidad de contención y sostenimiento era de las comunidades, estaba en las comunidades, hacía parte de los recursos de las comunidades. Y cuando ya lo volvemos un tema psicológico o médico, se convierte en algo que otra persona me acompaña o me dice cómo hacer, y no puedo reconocer cuál es el conocimiento que yo tengo y cómo puedo hacerlo. Entonces ahora estamos no diciendo vamos a dejar ese acompañamiento que ya existe ahora, sino que estamos uniendo los rituales de paso con todo lo que ese conocimiento médico y psicológico nos puede ofrecer para acompañar. Entonces esos rituales de paso sostuvieron durante muchos siglos la contención social en el momento de la muerte, lo cual significa que esta acción está en manos de la sociedad, de las comunidades y de las familias. Y la paulatina pérdida de esos vínculos espirituales o religiosos, individuales y colectivos, hizo que esto se fuera entregando a expertos y que ese proceso se fuera medicalizando. Entonces, es muy importante que nosotros ahora estamos reconociendo que la desaparición de esas memorias colectivas en la función social de esos rituales de pasos, lo que sacó, digamos, de la sociedad fue la responsabilidad social de esa contención, porque la comunidad tenía conciencia de que era la muerte y se podía hablar de la muerte directamente, sin temor a la muerte ni vergüenza de la muerte. Y por eso entonces necesitamos hablar de esas dos cosas. Eso maravillosamente lo trabajó Elizabeth Kubler-Ross en su historia de vida y en todo el trabajo de acompañamiento que ella hizo a muchas personas, que fue poner el tema de la muerte en los contextos hospitalarios, y que por eso, digamos, para ella fue toda una experiencia que esto se pudiera hablar en esos contextos. Y digamos, como haciendo honor también a ese trabajo que ella hizo, nosotros ahora entonces estamos volviendo a decir, bueno, ahora cómo podemos recoger toda esa semilla que ella dejó y cómo la unimos entonces a estos rituales de paso. Entonces, en esta conciencia de que estamos trayendo esto que es antiguo, esto que es más o menos reciente, desde ese lugar es que estamos proponiendo este acompañamiento. Entonces ahora el duelo es uno de nuestros recursos, y ahora también los rituales de paz son parte de nuestros recursos. Y también el proceso como de laicización de la sociedad nos ha hecho que cada persona en su espiritualidad o en su religión se desvincule de muchos de los rituales de paso que muchas religiones nos han donado,
pero que cuando ya estamos acompañando una familia es importante reconocer cuáles son los conceptos de vida, de muerte y de espíritu que esas personas tienen, porque este momento nos hace cuestionar qué es lo que pasa antes de nacer y después de morir, de dónde venimos y para dónde vamos. Siempre va a haber una movilización de esa estructura espiritual o religiosa que cada persona tiene y que se ha desarrollado dentro de las culturas. Bueno, entonces, esto, digamos, más allá de tener una fórmula precisa, ya hay, digamos, muchos caminos que se han transitado y que se pueden escuchar en las otras conferencias. Lo que nos está abocando es a comprender que esto es un camino de aprendizaje. ¿Y qué es el camino de aprendizaje que nosotros tenemos aquí en la Tierra? Y que cuando hacemos eso, entonces esta conciencia, tomar esta responsabilidad, lo que estamos haciendo es hacernos cargo de nuestra herencia. Bueno, entonces, una de las cosas que nosotros estamos haciendo acá entonces es poder reconocer que esos hijos que partieron requieren la construcción de un vínculo con sus madres. Entonces, cuando las madres puedan hacer este reconocimiento de sus hijos nacidos en el espíritu, pueden abordar de otra manera la construcción de ese vínculo y el proceso del duelo. Y con esto nosotros podemos ver que se puede, digamos, documentar y conocer desde la psicogenealogía, desde incluso la biodescodificación, del trabajo con árboles genealógicos en general, donde podemos registrar esa información y saber que lo que estamos pensando y sintiendo no son especulaciones. No estamos, cuando volvemos a hacer esas repeticiones, cuando tomamos decisiones sin reconocer esto que ha pasado en nuestros árboles, no estamos pudiendo tomar decisiones libres cuando repetimos esas historias, porque estamos, digamos, entrañablemente conectados a la vida de nuestros ancestros. Y entonces poder abrir eso, reconocerlo y acompañarnos desde otro lugar, desde el reconocimiento de eso, nos va a permitir abrirnos también a la psicogenealogía, a las constelaciones familiares, a las psicologías, a la medicina universitaria, y poder hacer una lectura de la dinámica de la vida desde ese lugar amplio que nos permita recuperar a todos el poder y la voz, y saber que aunque somos inocentes de estas muertes tendrán un peso considerable en nuestra conciencia si no las reconocemos. Estamos diciendo a esos seres que los llevamos en el corazón. Reconocemos la energía de la vida, que se crea y que se destruye, que ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y entonces ahí estamos honrando también todo el conocimiento humano. Entonces, muchas gracias.